amigos, qué gusto saludarlos como siempre aquí en su espacio Coffee Law, donde tratamos temas del derecho en sociedad. Hoy vamos a tratar dos temas de gran interés. El primero de ellos es el reto del nuevo sistema penal de justicia. Un tema que ha estado en boca en muchos foros de discusión, ante el legislativo, obviamente, el judicial, ante las universidades, y que ante el censo ciudadano todavía no hay una certidumbre verdaderamente que exista la aplicación correcta y eficaz, oportuna de la justicia. Vemos que la famosa frase de privilegiar la presunción de inocencia está algo lejana, y por otra parte observamos que no importando que desde junio del 2008 se hayan dado estos trabajos oportunos para corregir las aberraciones que se dan en nuestro sistema de justicia, aún así la brecha de trabajos es ardua. Y bueno, hay que mencionar que el año pasado, a través del presupuesto de egresos de la Federación, se consideró en los debates en Ciudad de México que pudieran darse mayores recursos de oportunidad para que esto beneficiara a las policías, beneficiara a los ministerios públicos, beneficiara a todos los operadores jurídicos para hacer correctamente la labor. Pero bueno, vamos a ver a lo largo de esta primera mitad del programa con grandes invitados qué tanto futuro hay a nivel nacional, y bueno, Jalisco va por buen camino. Vamos a saberlo en unos momentos más. Recuerden que este es su programa, compartan para que esto llegue a más personas, escuchen y recuerden que su opinión es importante. Soy Rodolfo Guerrero, comenzamos. Queridos amigos, como lo dije en un principio, tenemos grandes invitados. Me galardona tener mucho en el estudio a la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido. Ella es parte del claustro que hay de profesores en el CLEU Campus Guadalajara, una destacada investigadora en este tema que vamos a estar abordando, y qué gusto que nos acompañe, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto acompañarles el día de hoy. Y desde luego a un amigo que ha estado en incansables proyectos con un servidor, el maestro Jaime Navarro Hernández. Él es director general de seguimiento a procesos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y bueno, desde luego tratar este tema que no es nada sencillo, dado a que hay varias aristas, hay varias cosas que resolver, pero bueno, quisiera que introdujéramos al auditorio con el ABC de las cosas. En primer término, doctora, en su experiencia con el acercamiento a la materia penal, que no es nada sencilla. En la teoría, pues descubrimos los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Criminología, de Criminalística, que las cosas son apasionantes, son muy agradables en teoría, pero en la práctica vemos que son otra de las cosas. Y cuando hablamos del sistema penal, ¿cuál sería su criterio para este panorama introductorio? En cuanto al proceso de formación para los estudiantes, bueno, nosotros tenemos la parte en que consideramos que el estudiante actualmente debe ser una formación inter y multidisciplinaria. Siempre nos hemos enfocado en ese sentido. No podemos dejar al estudiante a la deriva. Si lo dejamos exclusivamente con una visión en un solo carril o en un solo camino, para nosotros es muy difícil. Él debe de tener una panóptica, si no sería muy difícil poderlo incrustar en base a estos comentarios que tú realizas en el sentido del nuevo sistema adversarial, que exige mayores procesos de formación y obviamente un mayor proceso de profesionalización para los educandos. Entonces ahí sí nosotros reforzamos más el proceso interdisciplinario para la formación de ellos y su incrustación al nuevo sistema penal, y sobre todo que lleven todas las bases de lo que viene a ser el reto que representa estar ya en el nuevo sistema penal acusatorio, porque de verdad es un reto, como tú lo mencionas. Desde luego, pues eso por un lado de formación que es indispensable, esperando a que estos operadores que van a servir sin duda para la aplicación del sistema hagan una labor oportuna y eficaz. Maestro, usted ocupa una posición importantísima en este sistema. En Jalisco, ¿cómo estamos al respecto?
Mira, primero que nada, hay un gran desafío por parte de los operadores. ¿A qué me refiero con un gran desafío? Acaba de mencionar la doctora aspectos importantísimos en que ocupamos profesionistas del derecho, ocupamos profesionistas de otras áreas que sean realmente profesionales en su trabajo, porque ahora los retos que trae el sistema de justicia, que ya no tiene de nuevo nada, es precisamente hacer las cosas de una forma con excelencia, de una forma adecuada, como deben de ser. ¿A qué nos estamos enfrentando ahorita nosotros como fiscales? Cuando tú vas a ir a un juicio, se te complica mucho esta situación, porque ya no es el estar desde tu oficina esperando a que vengan los testigos y demás. Claro. Tú tienes que ir a buscar a los testigos para poder sostener tu teoría del caso ante un tribunal. A eso es en lo que ve al sistema de justicia penal actual. ¿Qué hay del sistema de justicia penal que aún queda? Es decir, el famoso llamado sistema tradicional. Tenemos una serie de situaciones ahí, ya que existen criterios de magistrados del siglo pasado que merecen el mayor de mis respetos, pero que trae como consecuencia reposiciones de procedimiento de personas que ya fueron juzgadas por cuestiones muy absurdas. Y de verdad, desde este foro, invito a que nos dejemos de tecnicismos vacíos y apliquemos realmente lo que es la justicia y no volver a empezar otra vez. Imagínate, por ejemplo, la semana pasada se dictó una condena de 40 años, 3 días, de 2 menorcitas que las mató su propio padre en el 2008. Estoy hablando que van 12 años y por tecnicismos absurdos no se había podido condenar a esa persona. ¿Por qué? Era juzgado en primera instancia y se iba otra vez ante los magistrados, ante los superiores, y volvían otra vez a devolver el expediente. Ya van 2 veces que va y viene el expediente y otra vez es condenada la persona. Y por tecnicismos, como por ejemplo de que el que vaya a ratificar los dictámenes es un perito. Hay peritos que ya no están ni en nuestro globo terráqueo, mi hermano. Entonces, no, eso trae como consecuencia que pues haya dificultades en el procedimiento, ¿no? Desde luego, pues es oportuno mencionar que mucha de la apuesta o de los errores que se hacen es por parte del Ministerio Público, ¿no? Que mucho se ha criticado por parte de los foros de opinión. Es correcto. Mira, yo te voy a decir y invito respetuosamente a todos aquellos que nos han criticado y que nos critican, y lo digo de forma respetuosa. Cuando gusten, los invito a que llevemos un juicio, a que llevemos siquiera una audiencia de control, ellos como adversarios de tu servidor, para ver si es cierto que es lo mismo llevar a cabo la práctica o nada más estar hablando en un foro. Claro. Te lo digo, hoy por hoy en la Fiscalía del Estado nos estamos preparando día con día, desde lo que ve a mi cancha y un equipo de trabajo que tengo de excelencia, gracias a Dios. Nos estamos preparando día con día para ser mejores y ser los mejores litigantes a nivel nacional. Y hoy te lo digo, y para todos los que nos están viendo, cualquier asunto, el que gusten a nivel nacional, tenemos nosotros la capacidad sólida para poderlo llevar desde esta cancha que es la representación social. No es cierto que todas las fallas están en nosotros. ¿Sabes por qué nuestro país se encuentra hundido en todo lo que es la impunidad y demás? Precisamente por esos tecnicismos de los cuales te hablo. Porque si no hubiera ese tipo de tecnicismos, nuestra sociedad, o más bien el sistema, no tendría tantas perversidades como lo tiene ahora, que por cualquier situación los señores juzgadores quieran cambiar el sentido de un fallo, ¿no? Esa es mi perspectiva. No, y sí. Bueno, más adelante vamos a estar también convocando a que se incorpore todo académico del CLEU Campus Guadalajara. Mientras tanto, pues saber también sus comentarios, doctora, al respecto. Sabemos que el criminólogo, el criminalista es parte fundamental para que las pruebas en cualquiera de los procesos puedan pues tener este peso que corresponde, ¿no? Entonces, no sé cómo sería este comentario en relación a la importancia que tiene el criminólogo y el criminalista. Bueno, nosotros podemos establecer algo muy interesante en lo que es la evolución de las ciencias forenses y lo que viene a ser
el sistema de justicia en el que actualmente estamos nosotros inmersos. Y retomo un poco lo que dice el maestro Navarro, de lo que teníamos en el sistema tradicional a lo que tenemos actualmente hoy, implica este proceso de profesionalización que te comentaba al principio, donde sabemos que no solamente tendremos la necesidad de un profesionista único, porque en el sistema tradicional, si el maestro Navarro no me deja mentir, teníamos profesionistas que eran grafóscopos, que eran médicos legistas, que eran todólogos, dicho con todo respeto para aquellos que ejercieron en ese proceso. Ahora no, ahora lo que estamos buscando es la especialización y la profesionalización en cada una de las áreas. Entonces, hablar del criminólogo y del criminalista implica hablar de grandes áreas estamos haciendo especialistas en pequeñas áreas para que tengan una competitividad y que cada vez a lo que el Ministerio Público o el fiscal actualmente se apoya en nosotros es en la prueba o en los datos de prueba, porque también tendremos que recordar que estos datos de prueba pueden ser retomados en la etapa de integración de la carpeta de investigación o ya en la etapa procesal como tal. Entonces, si es una prueba mal sustentada, mal recabada, si es una prueba ilegal o es una prueba ilícita, para el fiscal es contradictorio, pues, y no le ayuda. Entonces, tendremos que enseñar a los educandos, en este caso al criminólogo y al criminalista, a realizar lo que es el dictamen o el medio de prueba en materia científica de la mejor manera y que reúna esa parte de idoneidad científica que se está buscando para que pueda ser sustentada y sustentable en un juicio, claro, porque entonces no tendrá el alcance que busca el fiscal en materia, ¿no? Y entonces volveríamos a los vicios que tendríamos anteriormente. Sí, hago el exhorto a la producción de facilitar el micrófono al maestro Jorge Humberto Navarro para que se integre en unos momentos más con nosotros. Y bueno, maestro Jaime, ante el escenario que ahorita ya lo pongo en colación, en donde es importante los derechos humanos, donde son importantes las agendas de la no discriminación, donde también vemos que el recurso económico es fundamental, porque si no se tiene el recurso, también las policías, pues ¿cómo se pueden capacitar? Si no están capacitadas, pues obviamente incumplen a lo que debe de tener por esencia ellos, para que este proceso no se derrumbe por haber hecho las cosas con una falta al debido proceso. Mira, acabas de tocar un tópico muy importante y lo vamos a agotar en unos segundos. ¿De quién fue responsabilidad que hoy nuestros policías no estén capacitados? Nada más y nada menos que del Estado. La Federación dio 8 años para que se capacitaran todas las policías y todo ese dinero, todo eso que dieron, ¿dónde está? Claro. ¿Se perdió? Claro. ¿Se lo llevaron o qué sucedió? Aquí lo más importante, y retomo el presente, es, gracias que nos acompaña el maestro que se acaba de integrar, es un gran académico que está, por supuesto, ahí con nosotros también en la Fiscalía, y ahorita lo que le estamos apostando, y yo le agradezco al ciudadano primer fiscal del Estado que nos está apoyando con recursos, que nos está apoyando con todo lo que ocupamos, para efecto de llevar mejor nuestros juicios, cosas que no pasaban en el pasado. Y yo te aclaro, y lo digo desde este foro, yo no soy político, yo soy un académico, yo soy un profesionista y que me interesa llevar la justicia, me interesa procurar por la justicia, claro, que esa es mi labor. Y te voy a decir algo, hoy por hoy nosotros estamos rompiendo con esos esquemas, con esos protocolos que antes había jefes en la fiscalía donde tenía que rendírseles beneplácito, eran unos jefes que estaban en la oficina. Hoy no, hoy yo llevo los oficios, yo entro a audiencias y hago lo que cualquiera de mis compañeros hace, porque en primer lugar nuestro equipo está conformado por humanos y como tal hay que tratarlos, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, creo que contamos con un grupo sólido para enfrentar cualquier procedimiento. Tocando el tópico de los policías, ¿nos hace falta mucha capacitación? Sí, pero eso depende de nosotros también empezar con los operadores
a capacitarlos de una forma adecuada, no llevarles cualquier capacitador, cualquier persona, no, se ocupa gente como ellos, gente que está en el campo, gente que sabe hacer las cosas y decirle la realidad. El otro día estaba con unos compañeros que son policías reclutas a punto de salir y era lo que les comentaba. Hoy, ustedes como policías deben de integrarse a mi equipo, ustedes son parte de mi equipo. ¿Por qué? Porque yo los voy a llevar al juicio. Por supuesto. Y ustedes son los que me van a sacar adelante esto. O sea, ustedes son parte de mi equipo y no son policías, no son chots, son compañeros que forman parte del equipo de juicios, ¿no? Sí, totalmente indispensable y con esa cálido comentario pues recibimos también, hago alusión a la presencia del maestro Jorge Humberto Navarro, académico de CLEO, y también pues para recibir sus comentarios al respecto de este tema, maestro, indispensable. Lo dije desde un principio, algo gastado el debate, pero no deja de ser importante para todo el ciudadano y profesionista el tema de la seguridad. Así es, efectivamente, buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación. Aquí algo que se ha manejado desde el principio de todo este contexto es 18 de junio del 2008 marcó un parteaguas muy importante para todo nuestro país, para todo nuestro sistema, comenzando efectivamente por el proceso de capacitación. Se dio un término para poder capacitar a todos los policías y poder que se convirtiera precisamente en un parteaguas importante. A nosotros nos tocó la parte de capacitación desde las academias de policía, trabajar en el interior del estado y trabajar en la propia zona metropolitana. Y fue una labor muy, muy complicada en el sentido de que llegábamos a algunos municipios, y lo digo con todo respeto, y algunos policías no sabían leer, no sabían escribir, no tenían un contexto, nadie les había explicado de qué se trataba el nuevo sistema. Había distritos judiciales donde ya habían iniciado el sistema y los policías ni siquiera habían recibido la mínima capacitación, ¿sí? Fue un contexto muy arduo, ¿sí? Que tuvimos que penetrar a todos los diferentes distritos, a todas las diferentes áreas del conocimiento, primeramente para cambiar toda esa paradigma que se tenía del trabajo anterior, ¿sí? Era como lo han dicho aquí mis compañeros, era cambiar todo ese contexto, era comentarles, decirles, ahora tu trabajo va a ser más profesional, claro. Ahora ya eres un operador del sistema. Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 105 nos maneja al policía como un sujeto del procedimiento penal, como un sujeto, ¿sí? Una parte muy importante, y a partir de ahí entonces empezamos primeramente a cambiar las ideas, ¿sí? A tratar de convencer a ese operador, ¿sí? De que ahora su contexto en el sistema penal acusatorio es diferente, porque ahora sí es considerado un órgano de prueba, ¿sí? Es llevado a juicio como testigo, y es importante que todos esos datos y medios de prueba que le pueda aportar al Ministerio Público sean fehacientes, tenga la contundencia, porque también nos dimos cuenta que al principio había muchas libertades, ¿verdad? También. Y por las libertades luego vemos que todo mundo pagamos el precio, ¿no? Así es. Y luego no, pues no funciona el trabajo, no sirve, no esto, no lo otro. Y había una serie de connotaciones. No es que tengamos malos policías, no es que tengamos malos ministerios públicos, no es que tengamos malos jueces, es que tenemos que cambiar ese paradigma que teníamos, que veníamos manejando anteriormente, y también desde las universidades, porque también como catedrático que soy, me encontraba con muchos aspectos, y también lo digo de forma muy respetuosa, que en muchas de las universidades ni siquiera habían cambiado sus programas educativos, sus programas no los habían transicionado a un nuevo sistema de justicia penal, claro. ¿Sí? Y tocó ver también que muchos egresados salían desconociendo el nuevo sistema de justicia penal, porque tenían programas ya anteriores. El sistema inquisitivo. Así es. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona? Otra vez a
a involucrarlo, otra vez tenía que conocer del nuevo sistema, y ese es tiempo, y ya no estábamos para tiempos. Se consumieron todos los recursos, se malgastaron, como bien lo decía el maestro Jaime Navarro, ¿sí? Y no se llevaron a cabo como tal. Tuvimos que trabajar en las instituciones con recursos propios, ¿sí? La Fiscalía tuvo que capacitar personal, ¿sí? con sus propios recursos, ¿sí? En base a su experiencia, y nos tuvimos que, me incluyo en este proceso porque me tocó ser precursor, tuvimos que capacitarnos, tuvimos que certificarnos, tuvimos que comenzar con nuestra propia gente trabajando desde casa, desde el fondo, ¿sí? Trabajar posteriormente en el interior del Estado, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo. Hoy por hoy estamos capacitando, ¿sí? Personal que se va a integrar a las instituciones policiales, ¿sí? Personal con carrera, con licenciaturas, con áreas multidisciplinarias, porque ahora esto requiere una cuestión multidisciplinaria, ¿verdad? Ahora nuestro sistema de justicia requiere criminólogos, criminalistas, abogados, psicólogos, filósofos, todo mundo es bienvenido, ¿verdad? Sí. Pero todos jugando en la misma cancha, ¿sí? Esa es una de las cuestiones y es una de las labores que tenemos y es uno de los compromisos que tenemos, ¿sí? De trabajar con nuestra propia gente, ¿sí? De involucrarla para poder tener ese equipo de trabajo que mucha falta hace, y de ese profesionista nuevo, joven, reciente, con el chip nuevo, ¿sí? Que pueda transmitir y contaminar a las demás personas de aspectos positivos. Indiscutiblemente menciona un punto importantísimo. La doctora hacía alusión justamente en cómo los estudiantes deben de, tras la buena guía del profesor, poder ser parte de los operadores jurídicos que vengan a servir a este sistema de justicia que tanto se espera que cumpla con su misión. Ahora, cuando hablamos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene en vísperas de tener una nueva actualización o crearse uno nuevo y demás, se tienen puntos como el de la imparcialidad, el de la independencia, el de la competencia, el de la igualdad entre las partes, el derecho a estar presente en el proceso, la congruencia entre acusación y condena y muchos otros puntos adicionales. A mí me gustaría saber, ahora en el bagaje de temas de gran importancia como lo son delito del feminicidio, cómo esto se tiene que contemplar por parte del estudio, doctora, cuando son delitos de índole de violencia familiar, delitos que tengan que ver con abuso sexual, violación, feminicidio. ¿Cómo se maneja también, cómo se estudia todo esto? ¿Cuál la guía del criminólogo, del criminalista? Estás tocando, yo creo que la fibra más álgida en este momento para nuestra sociedad, ¿no? La violencia dirigida a la mujer, esa violencia instrumentada que cada vez estamos viendo que es más álgida. Y obviamente hace días escuchaba o veíamos todos estos procesos que se venían generando a través de las marchas y manifestaciones, donde algunos opositores mencionaban, bueno, es que se mueren más hombres de forma violenta que mujeres. Pero lo que nosotros hemos mencionado es que la forma en cómo se está violentando a las mujeres cada vez es con más saña, es mucho más instrumentada, hay más violencia y entonces exige, y esto sí lo quiero decir de manera enfática, que desde aula nosotros formemos a los estudiantes o a nuestros educandos desde la base de los derechos humanos en cuanto a los principios que vienen o rigen desde las convenciones internacionales que ya están ratificadas por el 133 constitucional y que las tenemos ya aplicadas a través de los diferentes procesos. Tenemos los antecedentes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya nos obligan a trabajar de una manera específica con este tipo de crímenes o con este tipo de violencia dirigida a la mujer, y entonces nosotros lo aterrizamos con los alumnos en ese tipo de procesos, ¿no? Desde la base fundamental de los derechos humanos hasta la base técnica o pericial, y por último lo enfocamos a lo que es el proceso jurídico penal. Pero debemos de ser muy críticos y muy prudentes, porque hablar de violencia a la mujer no es solamente hablar de un homicidio más como se quiere plantear, ¿no? Requiere procesos de especialización. Y te lo digo de manera muy consciente, porque este tipo de procesos no nada más es decir, es que es algo más, no. Es tratar el esquema de manera
lo que yo te comentaba muy al principio, multi e interdisciplinaria. Sí. Si no logramos comprender que la investigación de los delitos, como mencionan los maestros que nos acompañan, que la integración de la investigación debe ser inter y multidisciplinaria, entonces nos estamos perdiendo. Ahora, el protocolo de feminicidio ha sido muy claro en su última reforma en el 2018. No solamente se van a investigar víctimas muertas, vamos a investigar también víctimas vivas, sobrevivientes o supervivientes a los procesos de violencia. Y eso obliga a un doble ejercicio de profesionalización. Sin duda. Yo quiero dejar muy claro que no estamos formando profesionistas y siempre me he pronunciado en ese sentido. Nosotros estamos trabajando con profesionales o estamos tratando de educar a profesionales que se incrusten al sistema adversarial con ese chip que menciona el maestro Humberto, que lleven todo este ámbito positivo y que traten de aportar su mejor granito de arena para que el engrane funcione de una mejor, y entonces cuando llegue al proceso que tiene que llegar con el maestro Navarro ya en los juicios de control, entonces reúne el criterio que tenga que ser y volvemos a la idoneidad de la prueba y que no se pierda ese sentido, ¿no? Claro. Porque de nada sirve trabajar, sería trabajo y tiempo perdido. Por supuesto. Se trata de trabajarlo de fondo y de manera correcta y adecuada. No es una opción, es prácticamente algo obligatorio que se tiene que hacer, cumplir con los protocolos, para eso están. Y bueno, sin duda alguna, observo el interés, cómo no, con un tema de este calado, esta importancia de la comunidad jurídica. Hago latentes sus saludos, como el del maestro Eduardo Mendoza, el del doctor Rubén Ortega Montes, el de Paola Edith, que le manda un saludo afectuoso al maestro Jaime, profesional y excelente ser humano. Saludos para los catedráticos de CLEU Campus Guadalajara, fueron mis maestros. De la licenciada Cristina Velasco, también le mando un gran saludo, licenciada. Y bueno, las conclusiones. Sin duda vamos a tratar un episodio número 2, es obligado. Agradezco mucho al director de CLEU Campus Guadalajara, don Jorge Arturo Parra Telles Girón, por estar de alguna manera presente a través de estos dos destacados académicos, parte del claustro de profesores. Pues las conclusiones, comentarios finales, más que todo exhorto, reflexión que usted le da, maestro, a aquellos que nos están viendo en este momento para que sean parte del nuevo modelo que se espera de justicia en nuestro estado y que sea de alto impacto a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Ya para concluir, punto número 1, he estado siempre convencido, le apuesto a la educación para que este imparable índice de delincuencia se acabe. La educación. Si no empezamos por la educación, esto, así aumentan las penas a 1000 años, a 100 años, va a seguir igual, ¿sí? 2, una educación para la comunidad. ¿A qué me refiero para la comunidad? A toda nuestra sociedad, porque dicen, ya quedó en libertad, fue una detención ilegal, ya valió. La fiscalía, ¿qué va a hacer? No, sí vamos a hacer, seguimos investigando y esa persona puede enfrentar su procedimiento en la calle, que es la idea, y después nosotros, si no va, podemos pedir una orden de aprehensión como conducción para llevarlo al juicio. 3, quiero decirte que ahorita, tocante a lo que decía la doctora, estamos nosotros en la cancha donde a mí me corresponde, especializando a compañeras fiscales para que precisamente vean temas relacionados con el género, temas relacionados con los feminicidios y con lo que ve algo tan gravoso, pero fatal, que es la violencia sexual en agravio de niñas y niños. Un tema delicadísimo. Y por último, quisiera decirte, invitar a todos, la comunidad jurídica que nos está viendo, a que seamos objetivos en los procedimientos. ¿A qué me refiero con esto? Si tu cliente es culpable, debemos de ir cambiando nuestro chip y no podemos venderle que lo vamos a sacar a lo mejor. Sí, claro. No, ¿por qué? Porque debe de ir cambiando. A lo mejor te ayudo a que reduzcan la pena a través de un procedimiento abreviado o algo, pero ir cambiando también nuestras ideas. Sí, definitivamente. Totalmente. Si me invitas en otra ocasión, les explicaré con más detenimiento qué es el procedimiento abreviado. Por supuesto. E invito a toda la ciudadanía y a todos los profesionistas a que seamos proactivos ahora sí que en esta crisis que estamos llevando, lo que es esta pandemia que ya fue llamada de esa forma. Los invito a que seamos proactivos. En la Fiscalía seguimos trabajando para efecto de
de poder servirles en la medida de lo posible, porque también va a llegar un momento en que si ya no se puede, pues hay que salvar la vida, ¿verdad? Sí, Primero, claro. antes que nada. Entonces, pues yo les deseo lo mejor y muchas gracias por tu espacio. No, muchísimas gracias, maestro. Doctora, estimado maestro Humberto, saber al respecto de este exhorto más que todo, dejando obviamente en preparación un episodio número 2. Sí, doctora. Ok, bueno, yo con lo que me gustaría concluir es que desde nuestro claustro educativo nosotros tenemos la firme convicción de la formación de criminólogos, y no solamente desde el aspecto como se ha venido difundiendo en el ámbito paliativo, ¿no? Sino estamos tratando de formar nosotros criminólogos desde el aspecto de la prevención, donde tengamos un mayor aporte y donde nuestros criminólogos egresados sean incrustados a los medios, ya sea al ámbito público, a las diferentes dependencias en las que pudieran trabajar o laborar, y en el ámbito privado, para que aporten de manera efectiva y desde el proceso de profesionalización en los cuales los venimos forjando todos los conocimientos que los maestros en el transcurso de su formación estamos aportando de una manera eficaz y como te menciono, de la manera más positiva, y que obviamente sea funcional dentro del engranaje de este nuevo sistema, que al final del día, dice el maestro Navarro, es un proceso que ya no es nuevo, pero sigue siendo novedoso, porque al final del día para nosotros debe de ser y sigue siendo un reto, ¿no? Persona que no se profesionaliza y no se capacita es eliminada por automático del sistema, y eso también es una de las ventajas de este proceso. Si no le sirves al sistema, el propio sistema te rechaza. Entonces, en nuestro claustro educativo buscamos personas competitivas, y eso es lo que como docentes tratamos cada día de motivar en aula, de inyectarles a los muchachos, y que los criminólogos que estén trabajando actualmente tengan una panóptica totalmente diferente de cómo se estaba trabajando en el sistema inquisitorio, por ejemplo, ¿no? Y buscamos especialistas con ese sentido, que aporten a nuestra sociedad y no que le resten. Muy bien, doctora. Maestro Humberto. Claro que sí. Bueno, yo desde que inició el sistema, desde que se vino este cambio, cuando inició el sistema, 1 de octubre del 2014, aquí en Jalisco, fui y soy y sigo siendo un convencido, un creyente de que este sistema de justicia penal tiene que funcionar, debe de funcionar con el apoyo de todos nosotros. Es importante que la labor que hagamos desde las academias de policía, en cualquier ámbito, que yo ya llevo 15 años como instructor académico en las diferentes rubros, ¿sí? En las diferentes materias, tanto tácticas operativas como jurídicas, en todos los contextos, en las aulas, en las diferentes universidades que elaboramos, en los diferentes centros de capacitación, porque también hay muchos centros de capacitación que ya se han integrado a estos contextos con temas actualizados y todo, y nuestra idea primordial y nuestra premisa principal es inyectarles toda esa energía que traemos positiva para poder transmitir y trasladar y contagiar y contaminar, ¿sí? Al alumno, al egresado, al estudiante, al policía, que se integre, que crea, que se apasione como nosotros lo hacemos, ¿sí? Tanto en el ramo jurídico como criminalístico, como en las diferentes vertientes, que también la mayoría de docentes somos multidisciplinarios también, ¿sí? También nos involucramos a diferentes áreas, y no es que seamos todólogos, es que necesitamos también de retroalimentarnos del resto de las áreas, necesitamos profesionalizarnos, tener todos esos contextos, ¿sí? Bien cimentados para poder transmitir esa información, ese chip, y jalar a estas personas que vienen detrás de nosotros, porque son los que nos van a relevar, ¿sí? En algún momento dado, ¿verdad? Les tenemos que dejar ese legado, pero ese legado con bases bien sólidas, bien cimentadas, ¿sí? Porque ellos se van a encargar de hacer esa segunda parte. Nosotros iniciamos, ¿sí? Pero a ellos les toca, ¿sí? Seguir con esa parte. Tienen que ¿verdad? continuar. Tienen que continuar. Pues le agradezco mucho, maestro, le agradezco mucho a la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido. Muchas gracias por acompañarnos, estimada doctora. Pese a que dicen que los saludos deben ser ahora sí. Así es. Bueno, pues aquí todos estamos con el tratamiento adecuado, ¿no? También al maestro Jaime Navarro Hernández, director general de seguimiento de procesos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Muchas gracias, estimado maestro. ¿Sabes? Desde luego estaremos vigentes para hacer convenio de colaboración.
Sí. Y en CLEU, pues bueno, ya tenemos convenio de colaboración. Le mando de su parte, doctora y maestro, un saludo afectuoso al maestro Jorge Arturo Parra Telles Girón, director de CLEU Campus Guadalajara. Y también usted, maestro Jorge Humberto Navarro, muchas gracias por acompañarnos y darnos sus puntos de vista tan valiosos. Muchas gracias, estamos a la orden. Sí, gracias. Sin duda alguna, queridos amigos, estén atentos. Va a haber más temas relacionados, obviamente, a todos los puntos de análisis que tienen que ver con los retos del nuevo sistema penal acusatorio. Así que estén muy atentos. Vamos a una cápsula con el secretario general del gobierno de Guadalajara, don Víctor Sánchez Orozco, que estuvimos dialogando con él hace un par de días sobre la cultura de la paz. Vamos a esa cápsula y volvemos con el tema de la NOM 035. Ya nos acompaña la directora de BR Talent. Queridos amigos, iniciamos su programa Coffee Law, donde analizamos diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy tenemos el gusto de tener en el estudio, aquí en Radio QC de la Universidad de Guadalajara, a don Víctor Sánchez Orozco. Él es secretario general del gobierno de Guadalajara y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, estimado amigo? Qué gusto, Rodolfo, a ti y a tu auditorio saludarte. Me da mucho gusto y felicitarte. No tenía el gusto de conocer esas instalaciones. Pues también saludar a la Universidad de Guadalajara y a toda su comunidad. Desde luego, don Víctor, bueno, el propósito, además de saludarlo, de tener el galardón de que nos visite, es hablar de un tema que ha sido parte de la agenda pública de nuestro estado. Creo a nivel nacional no se puede quedar de lado, que es el tema de la cultura de la paz. Un tema que va relacionado con los métodos alternos de solución de conflictos y un tema que, si no me equivoco, se ha promovido también en el Congreso del Estado para consagrarse como una ley. Vamos iniciando con el ABC de las cosas, si le parece a don Víctor, pero antes, por tradición, pues tener el gusto de saber quién es Víctor Sánchez Orozco, que se presente con nuestra audiencia. Pues a grandes rasgos soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy abogado, he estudiado 2 maestrías, una en Administración de Justicia y Seguridad Pública, otra en Políticas Públicas y Gobiernos Locales. Estoy actualmente estudiando un doctorado y he sido funcionario por 18 años en la Fiscalía del Estado, de Justicia del Estado. Fui diputado local, diputado federal y hoy soy actualmente el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, que encabeza el presidente Ismael del Toro Castro. Y desde luego, pues con esa presentación nos queda claro que pues el lapso de preparación y de vivencia es grande, y con ello, pues obviamente hablando de cultura de la paz, cuánta cosa no ha presenciado usted, don Víctor, en la función pública. Ha cambiado, yo puedo decirlo en mi corta edad, es decir, de los años 2000 al 2020, seguramente muchos temas eran impensables, ¿no? Hasta ridículos, pero hoy son más urgentes que nada. Vamos comenzando. ¿Por qué cultura de la paz? ¿Qué significa desde la posición que usted desempeña en el Ejecutivo? ¿Cómo ven este tema? Bueno, como tú lo has dicho acertadamente, hace 20 años no veíamos el nivel de violencia que teníamos en nuestro país. Por supuesto que hoy la violencia tiene muchos rostros. No veíamos, como acertadamente lo decías, pues a lo mejor decapitados, descuartizados, esta violencia en donde el crimen organizado se ha estado mandando mensajes cada vez más violentos, con más brutalidad, los tipos de homicidios. Pero esa es una violencia muy extrema que está padeciendo nuestro país y que ya por lo menos 2 o 3 sexenios se ha ido acrecentando, incluso hoy, y no se ve tan fácil como el gobierno federal, el gobierno de los estados está haciendo frente a este gran problema. Pero la violencia está presente en diversas formas. Lo vemos ahora como ha salido a las calles en el país, en el mundo, las mujeres a expresarse, precisamente con el tema también de la violencia ejercida sobre ellas. Lo que hace 5, 10, 15, 20 años parecía impensable y parecía normal esta violencia que se ejercía por la mayoría de los hombres en el tema de la broma, el bullying, etc. Pero ahora se ha visibilizado toda esa violencia y claro, también la violencia que llega a ser hasta delitos graves como los feminicidios, la violencia familiar, etc. Entonces, hoy, aparte de eso, la última encuesta de seguridad urbana nos dice que entre los vecinos de las ciudades grandes, las 80 ciudades más grandes del país donde se hacen esta encuesta,
nos arroja dentro de muchos otros indicadores, uno que es importantísimo, los conflictos vecinales. Los conflictos vecinales nos arroja que 1 de cada 3 tiene problemas con los vecinos. Entonces, eso es un pequeño reflejo de todo el problema que vivimos, y ante eso, pues el grito desesperado de la sociedad mexicana quiere ver la paz. Y entonces, ¿qué es la cultura de paz? Pues construir precisamente la no violencia, construir aspectos positivos y también negativos. Se ha dicho que la paz es la no ausencia de guerra, pero ahora vemos que también es donde no haya violencia, etc. Hay muchas acciones positivas que se pueden hacer, a veces pequeñas y a veces como políticas públicas en el marco. Entonces yo lo digo a veces en las pláticas, en las conferencias, cuando vamos a inaugurar algún diplomado, algún curso, un taller, les hablo de, primero, visibilizar la violencia que vivimos, que ahí nadie te dice que no, porque la mayoría sabe lo que vivimos. Segundo, el compromiso que debemos asumir, y yo les digo, a veces creíamos que la paz era un tema romántico, ¿no? Sí, claro. Decíamos, los grupitos estos que andan ahí en la paz, etcétera, pero ahora vemos que la paz es algo muy importante, que fortalecer el Estado de Derecho, las instituciones, es una parte. Los que nos formamos en el derecho penal pensábamos que la solución era pues que se combatiera la impunidad, que hubiera normas efectivas jurídico-penales que ayudaran a sancionar a aquellos que estaban violentando las normas penales, y decíamos, bueno, pues ahora con el nuevo sistema se va a resolver, pero ahora que ha ido pasando, que ya tenemos más de 10 años con este sistema de justicia penal desde que se hizo la primera reforma constitucional, pues vemos que no es suficiente, que justo lo que se requiere es toda la sociedad organizada, haciendo acciones desde la sociedad civil, y por otro lado, el gobierno, no nada más las instituciones de procuración de justicia. Se necesita un proyecto de prevención amplísimo en todos los órdenes de gobierno y en los 3 poderes. Queridos amigos, han visto con atención esta cápsula, este ameno diálogo que llevamos a cabo hace un par de días con don Víctor Sánchez Orozco, secretario general del Gobierno de Guadalajara. Le mando un gran saludo. Y si quieren ver esta conversación completa, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Coffee Low en YouTube. Y bueno, ya nos acompaña en el estudio, como lo dije antes del corte, la licenciada Verónica Sánchez González. Ella es directora de BR Talent y vamos a hablar de un tema súper mega interesante de la NOM 035, cómo lograr su implementación en las empresas. Licenciada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno. O si me permites tutearte, Verónica, ¿cómo estás? Sí, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para poder hablar de este tema. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Bueno. No, es un gusto tenerte aquí en el estudio. Y bueno, antes de entrar en materia de la NOM 035, digo, indispensable, ustedes están haciendo una labor muy importante para llevar esto a las empresas. No es algo que sea alternativo, es algo que debe de ser una obligación imperante, como parte de una empresa que diga está a la vanguardia y respetando la legalidad de las cosas. En este caso, a mí me gustaría que nos platicaras sobre BR Talent. Bien, bueno, pues BR Talent ya somos una consultoría que tenemos 2 años y medio en el mercado. Digo, inicialmente tu servidora inició desde casa y bueno, pues ya formalizamos hacer una empresa. Tu servidora es cofundadora junto con otro socio de BR Talent y actualmente directora de esta empresa. Y bueno, pues en BR Talent ofrecemos lo que son servicios de consultoría en recursos humanos, muy bien. Lo que viene siendo capacitación, reclutamiento. Y bueno, pues en esta parte de la NOM ofrecemos lo que es la consultoría a las empresas para poderlos de alguna manera llevar de la mano desde el primer paso hasta poder implementar lo que es la norma 035 dentro de sus organizaciones. Excelente, o sea, es un tema que ustedes han hecho incluso metodologías para que pueda llevarse sí o sí a la práctica, ¿no? Que me decías antes de entrar en escena, o sea, es que son demasiados pasos, no acabaríamos con sí, esta claro. Emoción del estudio, ¿no? Pero Así es. alguno de los pasos que tú podés resaltar más ya entrando un poquito en materia de la NOM 035, antes de preguntarte qué es, obviamente.
Claro, sí, bueno, lo que pasa es que son, dependiendo la categoría de empresas, son los numerales con los que debes de cumplir. Entonces, ahorita nombrarlos todos, pues sí sería complicado. Pero en resumen, bueno, yo lo categorizo en 4 puntos muy importantes. Uno, poder, primero, saber qué es la NOM, ¿no? Porque creo que desde ahí partimos para poder... Que entramos ya en qué es la NOM, ¿verdad? Así es, o sea, bueno, pues, ¿qué es la NOM? La NOM es una norma que pues ya entró en vigor a partir de octubre del 2019 en algunos puntos, algunos numerales que ya se deben de cumplir. Y bueno, pues en realidad es la mayoría de los numerales que ya debemos de tener, y en el 2020, bueno, en este año, en octubre, tienen que aplicar otros numerales, pero son los mínimos, ¿no? La norma como tal, esta norma 035, busca lo que es vigilar la parte, lo que es aspectos psicosociales. Sí, claro. Entendamos, digo, me gusta hacer un paréntesis para entenderlo un poco mejor. Actualmente lo que se vigila es el tema físico, ¿no? Sí, claro. Hablando de la salud de los trabajadores, como parte de la responsabilidad de las empresas, es poder ver que el trabajador pues esté de alguna manera cubierto en esta parte, de la parte física, ¿no? Pero, ¿a qué nos referimos con salud? El término salud pues no solamente es la parte física, claro, sino también hablamos, la OMS lo define como es el equilibrio que existe tanto en la parte física, psicológica y social. Entonces, por un lado, la parte física pues ya está como acotada, claro, de alguna manera en las instituciones como el IMSS, donde el patrón tiene la obligación de poder brindar esta prestación, pero la parte psicológica y la parte social queda de un lado, ¿no? Y lamentablemente, hoy en día son bastantes los casos que existen por enfermedades psicológicas y sociales. Muchísimo, muchísimo. Entonces, he ahí la importancia que le da la norma para poder revisar estos 2 puntos psicológicos y sociales. Entonces, está muy enfocada en esto. La norma como tal, resumiéndolo, busca vigilar, uno, lo que es poder minimizar y meter medidas de prevención para lo que son factores de riesgo psicosociales, mejorar el entorno organizacional dentro de las empresas, poder prevenir la violencia laboral, que sí, eso claro, pues también es un tema muy mencionado, y poder dar un tratamiento y seguimiento adecuado a lo que son acontecimientos traumáticos severos. ¿Sí? No, o sea, son temas que uno podrá decir como ajeno a, pues, que tiene que llevar su proceso y una serie de cosas que nos llamaría claro, mucho la burocracia, pero la verdad es que para el trabajador, pues esto no es un juego. No, no, no. Y lamentablemente, bueno, no sé si te has dado cuenta, y bueno, creo que la mayoría nos hemos percatado de que incluso hay niños ya con temas de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, hoy en día el número de casos es bastante el que se reporta en instituciones sobre enfermedades que te llevan a eso, ¿no? Y obviamente, pues, el estar en un ambiente laboral donde también estás expuestos a estos factores psicosociales, pues es importante poder meter medidas de prevención para pues que no se maximicen estos factores, ¿no? Y que podamos estar en un trabajo donde estamos prácticamente más de 8 horas trabajando, bueno, pues podamos tener un ambiente sano. ¿Sí? No, es indiscutible la necesidad de ver este tema, dado a que, bueno, para aquellos que a lo mejor están lejanos a darle el interés que tiene, podríamos mencionar algo muy célebre que fue tratado en la realidad norteamericana, como el caso de la película de Joker, ¿no? En donde la salud mental es un tema sí o sí de prioridad, número uno. Y en este entendido, México no queda muy atrás de la realidad de estar todos los días en una aceleración total. Claro. Entonces, ¿cuántas personas por el hecho de decir, ya por el hecho de que me enfermé un día, ya no pude acudir, ya no pude ser acreedor a un ascenso y demás? Entonces, el patrón también debería de comprender, ¿no? El jefe de esta empresa, cualquiera que ésta fuese, ¿no? Los entendidos de decir, pues es que fueron por estas circunstancias, ¿no? Claro. Y bueno, pues en base a la experiencia que he tenido ya incluso de 10 años trabajando en recursos humanos, sí, para diferentes instituciones, la verdad es que es lamentable a veces que
los patrones o bueno, los jefes de cada una de las instituciones se resisten a estos cambios, ¿no? Es como estamos muy acostumbrados o tenemos una cultura a veces mal enfocada de decir, bueno, pues trabajas y te pago, ¿no? Claro. Pero realmente cuando tú generas esta parte de un entorno organizacional adecuado o tienes medidas que pueden ayudar al que el colaborador se sienta parte de la empresa, que pueda ser más productivo, entonces esto de alguna manera pues te ayuda. Los beneficios pueden ser mucho más grandes, ¿no? Aumenta la productividad dentro de tu empresa, mejora el ambiente de trabajo y bueno, pues estamos ahí a veces más de 8 horas, creo que es importante. Y obviamente pues también disminuye la rotación dentro de las organizaciones. Sabemos que esto es algo muy costoso para las empresas, entonces, muchísimo. y por último pues le da prestigio a tu marca, porque al final créeme que esto corre de voz en voz a través de las personas de decir, bueno, es una muy buena empresa para trabajar y yo quiero trabajar ahí, ¿no? Entonces, ese prestigio pues tú mismo lo vas formando. Vale la pena la inversión, definitivamente. No, es que esto que mencionas es importantísimo y nos queda claro la capacitación y la experiencia que tienes, 10 años, digo, en una materia que es sí o sí importante en el tema que ustedes se dedican, recursos humanos, ¿no? Temas que van sí o sí encaminados no solamente al tema actual que es la salud mental, obviamente, sino también a una inteligencia emocional, que eso viene desde las escuelas primarias, ¿no? Y que si hay alguna tipo de guía o de capacitación que te encamine a tener luego mejores equipos de trabajo, pues qué mejor, ¿no? Claro. Me viene mucho a la mente, Verónica, cuando se habla en reuniones con empresarios sobre lo importante que es que el trabajador tenga sus horas de descanso, sea un equipo. Digo, los ejemplos están claros, Google, Facebook, ¿no? Zonas más libres y oportunas para que el trabajador forme una comunidad y no se vean como personas lejanas dentro del mismo edificio. Claro. Y bueno, yo creo que en México, no sé cómo han visto el estudio con detenimiento a través de lo que han hecho en BR Talent, en Jalisco, cómo se está dando esta evolución, ¿no? ¿Cómo lo perciben ustedes? Al inicio hubo un poco de resistencia y incluso todavía existe, o sea, sí es así como de, ahorita no le quiero invertir a esto, ¿no? Es más ahorita prioridad esto, pero sí también ha habido un número considerable de empresas que lo han querido implementar, porque justamente están viendo estos efectos, ¿no? Que sus trabajadores están bajando la productividad, que hay un mal ambiente y que esto de alguna manera les genera pues un bajo rendimiento, mucha rotación, entonces realmente sí va poco a poco, como buen mexicano a veces dejamos todo para el último, cuando entró en vigor fue ahora sí quiero saber, entonces pues ha habido mucha información, también lamentablemente he visto a veces mala información, ¿sí? O sea, a veces el que algo entró en tendencia, no, pues ya entró en vigor, ahora sí la norma 035, escuchamos tantas cosas a veces en las redes sociales que ahorita es lo más que se ve, entonces vemos desde tantos memes de tu patrón ya es responsable de tu estrés, ¿no? O se van a crear puestos de la felicidad, entonces ese tipo de cosas que a veces está mal enfocada. Yo siempre digo cuando voy a hacer la charla para sensibilizar a los trabajadores, porque pues también ese es uno de los puntos que se tiene que implementar, siempre les digo, es una responsabilidad compartida, ¿sí? Tanto la empresa tiene ciertas responsabilidades para poder hacer la implementación, pero yo como trabajador también tengo responsabilidad de poder pues hacer que el ambiente sea adecuado, Claro. Minimizar esos factores de riesgo, poder hablar cuando se está sucediendo un caso de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues es en ambas partes. Pero bueno, pues sí, va poco a poco. No, es que de todas formas me parece increíble escuchar que pese a todo lo que se está dando, pues el empresario deje como punto flaco, ¿no? El hecho de decir, pues es importante que mi personal esté al 100, ¿no? Ahorita Claro. más en un tema donde, bueno, estamos viviendo tiempos actuales de contingencia, ¿no? En donde si no tienes la suficiente comunicación con tu equipo de trabajo, con tus fuerzas básicas, pues cómo vas a hacer el trabajo home office, ¿no? Claro, sí. O sea, suena hasta ridículo y ahí vas a ver tu suerte, ¿no? No, pues el hecho de dejar de fuera la área de recursos humanos,
de salud mental, de la no, pues estoy también pagando perjuicios, ¿no? Claro, sí, 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 que creo que ahorita les costó a muchas empresas poder dar este tipo de forma de trabajar, ¿no? Desde casa. Sí, 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 lamentablemente sí, estamos con trabajando, pero bueno, pues yo ¿qué quisiera comunicarles? Realmente que veamos todos los beneficios que puede traer. Hemos estado trabajando con algunas empresas. Parte de nuestro proceso, ¿qué hacemos? Bueno, pues poder identificar primero cuál es el perfil de cada una de las empresas, porque también de ahí dependen muchas cosas. Importantísimo. Que se deben de supervisar a detalle para poder cumplir con lo que es la norma. Una vez que ya hacemos todo este perfil, sabemos que ahorita las evaluaciones no están obligatorias, o sea, no es un tema de que ya entró en vigor, entran a partir de octubre de este año, pero la recomendación que yo sí les digo es, creo que estas nos pueden ayudar, que son las guías que se implementan para poder visualizar dónde se encuentra el equipo actual, o sea, cómo se encuentra la empresa, ¿sí? En dónde estamos parados, cuáles son esas áreas de oportunidad que podemos tener para poder mejorar, ¿sí? Entonces aplicamos lo que es estas evaluaciones para poder hacer de alguna manera un diagnóstico, una revisión de todo lo que es la empresa. En base a estas, pues hacemos también todo un análisis para bajar todo un plan de acción, acciones que se tienen que poder meter, implementar, que una, pues te los pide la norma, pero también otros puntos que a lo mejor salieron ahí como focos rojos, que es importante meter medidas de prevención para que estos factores de riesgo pues se minimicen. Importantísimo. Evaluaciones, ¿cómo cuáles? ¿Tienen algún nombre específico las evaluaciones? Sí, de hecho, digo, a mí, la verdad, la norma 035 está bastante clara, ¿no? Y creo Sí, que está muy bien elaborada. Ellos marcan, son 3 guías de referencia, ¿sí? Y dependiendo la guía de referencia es la categoría en la que estés como empresa y las categoriza según el número de colaboradores. Muy bien. De 1 a 15 trabajadores se aplica lo que es solamente la guía 1, que la guía 1 evalúa y ellos te dan una guía de referencia, por eso lo nombran así. La guía 1 evalúa acontecimientos traumáticos severos, ¿sí? Cuando una persona llega a tener algún acontecimiento como este, es importante poder evaluarlo para evaluar cuáles son los síntomas y ver cuál es el tratamiento que se le debe de dar, si está la persona padeciendo algún estrés postraumático por esta situación. La guía 2 aplica para empresas, para las que entran en la categoría de 16 a 50 trabajadores. Esta guía 2 evalúa lo que son factores de riesgo psicosociales. Okay. ¿Sí? Ahorita igual explico cuáles son estos. Y la tercera categoría es de 51 colaboradores hacia adelante. Y se aplica la guía 3, que esta, bueno, evalúa, es lo mismo que la guía 2, que evalúa factores de riesgo psicosociales, más complementa la parte del entorno organizacional favorable. Entonces, esas son las 3 guías de referencia que incluso la misma norma te los marca, que puedes usarlas como una herramienta para evaluar justamente estos factores de riesgo, el entorno organizacional, la violencia laboral y acontecimientos traumáticos severos. Y referente a los riesgos psicosociales, ¿qué se menciona al respecto? Porque creo que a veces existe mucha duda por parte de todos los que incluso forman parte desde firmas, empresas y demás de todo esto, ¿no? Claro. La norma marca 6 puntos muy importantes que debemos de evaluar o de alguna manera poner mucha atención porque son como muy frecuentes que suceden dentro de las organizaciones. Y el primer factor es cómo es el ambiente o los factores que existen en el ambiente de trabajo. Hace más referencia a lo que son empleos que de alguna manera son riesgosos, ¿sí? Sabemos que por naturaleza existen ya puestos que así son, sí. Y la norma no pide que se quiten esos puestos, sino más bien que se metan medidas de contención, que se puedan meter medidas preventivas para que esos factores de riesgo pues obviamente no se maximicen o bueno, no se vuelva un caos, ¿no? Por ejemplo, empleos como policía. Sí, claro. Bomberos, que de alguna manera su labor pues es peligrosa. Sí. Un bombero que tal vez tiene que entrar
apagar fuegos y pues está arriesgando su vida. Un policía que tal vez puede estar en un tiroteo arriesga su vida. Las personas que trabajan en alturas, por ejemplo, también. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de prevención? Pues bueno, en el caso de un empleo que es de bombero, pues que tenga las herramientas, la capacitación necesaria para poder entrar a apagar fuegos, ¿no? Usar todo su equipo que él necesita para hacerlo. En el caso de los policías, bueno, pues saber usar armas, claro, tener un buen entrenamiento físico, defensa personal, todas esas medidas que se pueden implementar, pues de alguna manera hacen que la persona, bueno, minimice sus factores de riesgo, ¿sí? Imagínate si es un policía que tiene que ir a poder enfrentarse con otros delincuentes sin armas y sin saber defensa ni nada, pues de alguna manera vive estresado, ¿no? Todo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque pues no tiene con qué defender. Igual un bombero que entra a apagar un fuego sin ninguna protección, pues eso puede ser de alguna manera estresante. El punto número 2 son cargas, que las cargas de trabajo sean de manera equitativa, ¿sí? Dando un ejemplo, si por ejemplo en un área existen 3 personas que hacen la misma actividad, pero 2 de ellas hacen, por decirte algo, 10 reportes y una hace solo 2, pues no existe esta igualdad de actividades, ¿sí? Entonces es por eso que se hace énfasis en poder hacer las cargas de manera equitativa, ¿no? O a lo mejor ahí también incluso te das cuenta que te hace falta contratar más gente, ¿no? La otra parte son jornadas de trabajo de acuerdo como lo marca de acuerdo como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Que tienen que ser acorde a los horarios que se establecen. Y bueno, también cuando se rolan turnos, muchas veces sabemos que el cuerpo no está diseñado para trabajar de noche. Sí, claro. Entonces, cuando esto es muy excesivo, puede haber un desgaste tanto físico y mental en los trabajadores. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas medidas de contención? Bueno, pues que a lo mejor si tuviste una jornada larga donde estuviste por decir alguna semana trabajando en horario nocturno, pues que tengas una semana de descanso, ¿no? Por dar un ejemplo, donde puedas descansar y que de alguna manera puedas volver a agarrar pila para volver a seguir a lo mejor la siguiente semana trabajando de noche, ¿sí? Otra parte es poder tener un equilibrio familia-trabajo. Muchas veces pasamos a veces más de 8 horas trabajando y pues no tenemos este equilibrio de estar a lo mejor tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, o simplemente salir de la rutina, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que estamos trabajando y estamos con la familia y muchas veces nos llaman, ¿no? Necesito que me mandes tal reporte porque me urge, hazle como le hagas, estás de vacaciones, necesito esa información, ¿no? Entonces, cuando no exista este equilibrio, pues obviamente puede haber un desgaste para la persona, generar estrés, puede ser un factor de estrés psicosocial. Espero que no se pase ninguno. Y bueno, también otra parte es cuando no existe el trabajo que yo desempeño de alguna manera se sale de control. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tenemos un puesto de líderes, pero ese puesto de líderes solo es el nombre porque el líder nos dice, ¿sabes qué? Pues todas las decisiones que vayas a tomar me las tienes que consultar y yo las tengo que autorizar, ¿no? Vaya. Y entonces cuando no está la persona, pues esto puede venirse acumular el trabajo y puede estar de alguna manera... Colapsa. Así es, colapsar, y esto puede de alguna manera en las personas generar estrés, ¿no? O bien no cuento con la capacitación y la preparación necesaria para poder desempeñar mis funciones de trabajo. Entonces, esto pues también es un punto importante. Indispensable. Y bueno, fíjate que, Verónica, es importantísimo todos los puntos que mencionas, aunque a veces lo diga la ley, cuántas veces pues hemos hecho aquí hincapié, ¿no? La Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la NOM, etcétera, pero la ciudadanía, a veces el abogado, el profesionista, el empresario necesita verlo de otra forma porque si no, no reacciona. Claro. Entonces, cuando hablamos de estos casos que han vivido ustedes en este asesoramiento, en este encaminamiento al empresario a cumplir con la NOM, ¿qué se han encontrado? ¿Se han encontrado con casos que digas que particularmente te llamaron la atención porque fueron más rápidos de lo que esperabas o que fueran más difíciles
y dijeras, pues, oye, ¿por qué tanta resistencia? Que nos quieras compartir, por ejemplo. Sí, bueno, mira, del resultado que hemos visto, Ajá. yo creo que el 95% de los resultados han sido muy bajos. Órale. En temas de cargas de trabajo, liderazgos negativos, mala comunicación. Ha sido de verdad bastante el número de personas que lo comenta, que lo vive dentro de su centro de trabajo. Entonces, esto realmente es un número sorprendente. Creo que va a ser pues un cambio que va a tardar, o sea, en que podamos ir haciendo estos cambios que, pues como te decía, venimos de una cultura de trabajo muy diferente, entonces tenemos que adaptarnos, creo, a esta nueva forma que nos puede beneficiar. Como te decía, creo que más es la parte que nos beneficia que la resistencia que se pueda tener. Sí hay también de alguna manera, cuando tú vas, por ejemplo, voy a dar la charla de sensibilización a los colaboradores, Sí. pues en cuanto a los líderes, ¿no? De esta parte de decir, no, pero es que si no trabaja, ¿qué hacemos? Tenemos que decirle que trabaje horas extras. No, pero es que no entienden, llegan tarde. Entonces siempre es como la queja de todo lo malo. Entonces sí hemos sentido como esa resistencia. Sí hemos tenido también casos donde realmente nos dicen, adelante, quiero escuchar a mis trabajadores y quiero hacer algo para que pues ellos puedan estar bien y obviamente esto me va a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, pues, pero en realidad pues sí ha sido más la parte de poner un poco de resistencia de los derechos a los trabajadores. Un poquito, ¿no?, de freno, ¿no? Así es. Y recordando pues lo que mencionabas dentro de los principios, es importantísimo, o sea, el derecho a la desconexión y también la cifra alarmante en el que México es de los países que más se trabaja y en donde menos se respeta la Ley Federal del Trabajo. Entonces está este reforzamiento, esta misión, y yo te quisiera preguntar mucho, aparte ahorita de decirte dónde pueden localizar ABR y los trabajos que están llevando a cabo, por si también el empresario ahorita nos está viendo alguno de los trabajadores que le diga cercano al empresario, oye, pues quisiera que ellos también vinieran a capacitarnos en esta área. Básicamente, ¿qué esperan en este 2020? Que más iniciativa privada se vaya uniendo, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que están en vísperas de realizar este año, Verónica? Bueno, pues sí esperamos mejor respuesta, porque incluso ya he sabido de varios clientes que incluso ya fueron a hacer las auditorías y fueron sancionados, ¿sí? Entonces ahí es donde ya me han buscado para decirme, oye, me vinieron conmigo y me están dando un plazo, y lamentablemente los plazos que dan son muy cortos. Sí, claro. Entonces, ahorita lo que les puedo decir es, creo que estamos en momento de poder meter medidas de prevención. La NOM ahorita como tal, incluso te puedes respaldar, te pide un plan de trabajo, ¿sí? Porque sabemos que son muchos puntos los que se tienen que ir trabajando para mejorar todos estos puntos, para tener un entorno organizacional favorable, crear procesos y demás, pero la NOM ahorita te pide mínimo un plan de trabajo que puedas llevar y que te comprometas con fechas que vas a iniciar a trabajar. Por decirte un ejemplo, definición de perfiles de puestos, sí, claro, tener a lo mejor lo que es hacer capacitaciones, formar a la gente. Este tipo de actividades tú las puedas ir programando, ¿sí? Puedas ir poniendo una fecha de inicio, una fecha de fin. Entonces, si llega la autoridad, de alguna manera ya tienes como un plan de acción de lo que vas a hacer para trabajar justamente en todos estos puntos que te pide la norma, ¿sí? Y nosotros, BR Talent, bueno, pues te llevamos de la mano justamente en eso, ¿sí? Desde el paso 1 hasta el paso 17, para poder implementar todos esos puntos importantes que te pide lo que es la norma. Y con éxito. Así es, y pues bueno, con la experiencia también que tengo del equipo de trabajo de BR Talent. Sí, el equipo en lo particular y obviamente la misión, la visión que tienen como empresa, ¿no? Claro. Sí, porque sí quiero hacer un paréntesis ahí, que bueno, sí, claro, que lo mencionas. Creo muy importante, como te decía desde el inicio, hablamos de temas psicológicos y sociales. Hoy en día he escuchado mucho el decir, oye, pues ya lo está implementando un desarrollador, ya lo está implementando el contador. Digo, no tiene nada de malo, pero sí es importante que la persona que lo vaya a implementar
cuente con la preparación tanto de estos temas psicológicos y sociales, porque al final vamos a trabajar con personas. Claro. ¿sí? Y ahí es el reto que tiene la norma 035, porque cómo hacer objetivo lo que es muy subjetivo, porque lo que para algunos puede ser un factor de riesgo o para lo que algunos puede ser algo que lo estrese, para otros no, ¿sí? Porque de alguna manera pues cada persona es diferente, cada persona piensa de manera distinta, actúa de manera diferente, entonces desde ahí debemos de entender pues que vamos a trabajar con personas y que para cada empresa aplica de manera distinta. ¿Sí? Porque, Definitivamente. pues, esto tiene que ver mucho con el giro de la empresa, el tipo de perfiles que maneja. Entonces, sí creo importante que la persona que pueda estar a cargo como responsable de esta norma, pues tenga el asesoramiento, o sea, que lo lleven o de la mano o que realmente tenga la preparación relacionado a estos dos temas, en el campo psicológico o social. Sí, definitivamente es indispensable esto. ¿Y dónde tienen redes sociales, obviamente? ¿Tienen su página web? ¿Dónde los pueden buscar? Porque estoy seguro que ahorita están surgiendo mucho el interés de saber más sobre lo que ustedes dan de acompañamiento, de consulta, de asesoría. ¿Dónde los pueden localizar, Verónica? Sí, bueno, pues en nuestras redes sociales aparecemos en Facebook como en todas, de hecho, Facebook, Instagram y LinkedIn, BR Talent. Y bueno, nuestra página brtalent.com.mx. Bueno, es ahí el llamado importante a que chequen las redes, el contenido y bueno, ojalá vamos a estar en comunicación constante para que sea la primera de muchas ocasiones en la que nos acompañes, Verónica, el equipo valioso de BR Talent y que consideren a Coffee Low SC como un aliado. Gracias. No, pues yo encantada de poder venir a compartirles mi experiencia. Desde luego, y nosotros encantados también de recibirte en el estudio del equipo, mandándole un saludo también muy especial a quien está tras bambalinas del estudio, licenciado Edgar Campos, encargado del área comercial de BR Talent. Un saludo, amigo. Ahorita ya demos aplausos para que te pases al final de tu... Pero mientras tanto, te agradezco mucho, Verónica, la licenciada Verónica Sánchez González, directora de BR Talent, y que nos ha hablado con detenimiento y con gran interés sobre el tema de la NOM 035, cómo lograr su implementación en las empresas. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a ti. Gracias. La primera de muchas. Así será. Ahora sí, Edgar, pásate, amigo. Pásate. Vente. Ahora sí, mi estimado, qué gusto saludarte. Nos ponemos de pie para dar la despedida de este programa. Les agradezco mucho a los que nos han estado acompañando aquí en su programa Coffee Low. Recuerden que su opinión es importante y que aquí tratamos los diferentes temas del derecho en sociedad. Pues qué gusto, sin duda alguna vamos a estar muy cercanos con esta importante iniciativa que realizan ustedes todos los días. Así es, pues muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Desde el momento que nos hiciste esta invitación, vimos la importancia que era transmitir el mensaje de la NOM, porque las empresas, como bien lo comentaba la licenciada Verónica, siguen teniendo muchas dudas, siguen teniendo muchos porqués, pero bueno, BR Talent para eso está, para resolver esas dudas. Nuevamente el agradecimiento a tu equipo, gracias por todo, pues mucho éxito. Gracias, mi estimado. Y desde luego, Verónica, mil gracias. Aquí ya vamos a estar en contacto. Como dirían, en términos jurídicos, emplazados vamos a estar para realizar la etapa número 2. Bueno, ustedes, queridos amigos, esto ha sido Coffee Low. Compártanlo para que llegue el mensaje a más personas. Nos vemos próximamente. Les mando un afectuoso saludo para recordar que el derecho se vive todos los días. Nunca debe de ser visto como blanco o negro, sino como algo indispensable para el desarrollo de nosotros como sociedad. Hasta pronto.